¿Por qué hablamos de estas dos cuestiones, sistemas y materiales? Porque una cosa son los materiales, pero también, ¿no es cierto?, estos materiales pueden formar un sistema, o sea, varios elementos, inclusive algo estructural, armando, ¿no es cierto?, un material. Los materiales absorbentes que vamos a trabajar y que vamos a conocer hoy se clasifican prácticamente en esto que estamos viendo acá, ¿sí? Son materiales porosos, los otros que les vamos a... Los materiales porosos son materiales en sí mismos, ya los vamos a ir viendo, ¿sí? Otra clasificación importante son los llamados resonadores. Estos se clasifican en simples, acoplados y resonadores de membranas, ¿sí? Que son paneles flexibles. Los resonadores vendrían a ser ya lo que le vamos a llamar sistema de materiales absorbentes. O sea, por un lado tenemos los materiales porosos y por otro lado los sistemas de materiales absorbentes en los cuales están los resonadores, con estas tres clasificaciones posibles. Y luego vamos a tener una cuarta clasificación que son los mixtos, o sea, la combinación de los anteriormente mencionados. Estos sistemas de materiales ustedes los diseñan, ¿sí? Ustedes los van a conocer, los vamos a conocer, pero el diseño es de ustedes como arquitectos en su sala, en su sala de conferencia, en su teatro, anfiteatro, etc. Y los materiales en sí mismos son seleccionados por ustedes, ¿sí? No elegidos, sino seleccionados. ¿Cómo ustedes van a seleccionar esos materiales? Y teniendo en cuenta todas las características que venimos hablando, ¿no es cierto?, en estas clases de acústicas anteriores. Yo ya voy tomando un criterio de la selección de esos materiales. Miren, para ello vamos a ver esta diapositiva. En esta diapositiva vamos a recordar un poco en el corte lo que explicó el arquitecto en la clase anterior, ¿sí? Cuando vimos el tema de los rayos, ¿sí? Teníamos la fuente sonora, ¿no es cierto? Y estos rayos, ¿qué reflejaban los rayos? El sonido, ¿no es cierto? El sonido que iba hacia un lugar, ¿no es cierto? Se reflejaba y volvía hacia la persona, ¿no es cierto?, que tenía que escuchar en esa sala. Bueno, acá lo importante es recordar ese esquema que vimos en la clase anterior porque se relaciona totalmente, porque anteriormente vimos cómo viajaba ese sonido. Miremos este gráfico. ¿Qué estudiamos en acústica arquitectónica? ¿Sí? Dos cosas hasta el momento. Aislación, que es lo que vimos con todo lo que las guías, las clases anteriores, trabajos prácticos. ¿Qué hacíamos en aislación? Y teníamos un control de los ruidos. ¿Qué ruidos? Ruidos interiores del mismo local, ¿no es cierto? Y los ruidos exteriores. Por ejemplo, esta sala tiene ruidos interiores propios que pueden ser de las instalaciones o del mismo movimiento de las personas internas que están en el interior, y ruidos exteriores que puede ser, por ejemplo, un estacionamiento, un lugar, ¿no es cierto?, cercano, como por ejemplo un club, un polideportivo, etc. Eso vimos en cuanto a la aislación, cómo impedir que esos ruidos ingresen, ¿no es cierto?, al lugar o que sean lo menos posible. Ahora ya lo que vamos a ver es la absorción, que es otro de los elementos importantes de la acústica y el segundo. La clase que viene vamos a ver un tercero y último, ¿sí? Aislación, absorción están muy relacionadas, porque la absorción ya tiene que ver con el acondicionamiento interior del lugar o de la sala. O sea, ya estamos adentro de la sala, ya tenemos esa estructura y ahora vamos a acondicionarla, ¿sí? Ese acondicionamiento es muy importante que se tenga en cuenta el diseño que vos has armado antes, porque si bien has trabajado lo estructural, ¿no es cierto?, y has tenido en cuenta todos los aspectos vistos anteriormente, en el tema de absorción ya vamos a tener un recinto bien armado, bien organizado y seguramente nuestro acondicionamiento va a ser ese, no grandes modificaciones, readaptaciones, sino acondicionar con el diseño arquitectónico que yo elija, con los materiales que ustedes seleccionen y con ese diseño que ustedes, ¿no es cierto?, van a seleccionar y proponer. En esta sala, por ejemplo, estos paneles de cielo raso y paneles laterales
y fondo de sala han sido seleccionados, pensados, elegidos por el diseñador, no son al azar. Allí es donde la absorción juega un papel importante. En ese acondicionamiento interior de los locales, ¿qué vamos a hacer? Vamos a absorber estos ruidos. Recuerden que en la aislación eran los ruidos interiores y exteriores, ¿no es cierto? Bueno, ahora en la absorción hay ruidos interiores que nosotros vamos a querer absorber, o sonidos como estos, ¿no es cierto?, que viajaban cuando el profe explicaba los rayos, ¿no es cierto? Esos sonidos que los necesitamos absorber. ¿Por qué? Y para que esta fuente sonora, ¿no es cierto?, cuando hable, emita su voz, pueda llegar correctamente a cada una de las personas que están ubicadas en ese lugar y que escuche de la misma manera el que está en primera fila como el que está en la última fila, con la misma claridad de palabras, se abre en acústica, nitidez, ¿sí? En donde no haya un eco, que esa palabra la vamos a ver bien en la clase que viene, sino que haya una claridad de la palabra, que se escuche claramente lo que esta fuente sonora dijo en cualquier lugar de la sala que yo esté ubicado. Entonces, la absorción tiene que ver con eso. ¿Qué cosas importantes debemos considerar ya como diseñadores antes de pensar en estos materiales, ¿sí? Primero la forma del lugar, ya la vimos anteriormente, cómo podía ser, las formas más óptimas, ¿no es cierto?, del lugar, ya sean formas geométricas, cuadrados, rectángulos, círculos, bueno, también teníamos polígonos, ¿no? Bueno, entonces la forma, ¿cuál es la forma de nuestro lugar? El volumen que va a tener. Fíjense, cuando habla de volumen significa que la sala tiene un largo, un ancho, ¿no es cierto? Y un alto. Acá la flecha roja marca este alto, ¿no? Entonces, este alto de la sala, que ya lo tenés definido porque ya hiciste toda la parte gráfica, en donde determinaste ese cierre acústico, ese panel de cielo raso o esos paneles de cielo raso, ya lo tenés determinado gráficamente. Entonces, ya tenemos determinada la forma que queremos como diseñadores, de acuerdo a todas las características y el volumen de acuerdo a todo lo que venimos trabajando. Entonces, con esos datos fundamentales del diseño en planta y corte, ¿no es cierto?, podemos proceder a la selección de los materiales. Si yo selecciono los materiales previo a tener definida la forma, saber el volumen, o sea, tener esa planta y ese corte esquemático con todo el método gráfico de imágenes, voy a elegir materiales porque sí, porque me gusta, ¿no es cierto? Pero no voy a estar trabajando profesionalmente ya paso por paso como debería ser. Entonces, una vez que ustedes tienen la forma volumen, allí seleccionamos los materiales. Y es allí, ¿no es cierto?, donde en esa selección de materiales vamos a elegir qué vamos a hacer. Vamos a trabajar con materiales porosos, vamos a trabajar con el sistema de materiales absorbentes, vamos a elegir algún sistema de materiales absorbentes, llámese este tipo de resonadores o algún panel mixto, o voy a trabajar con estos materiales porosos que yo seleccione. Bueno, eso lo van a ir decidiendo, ¿no es cierto?, a medida que vamos avanzando en el trabajo. Ahora, nos fijemos acá, vamos a ir directamente acá, a la presentación más grande. Acá vemos la altura. Los materiales absorbentes, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de materiales absorbentes, fíjense en el gráfico, cómo la onda, ese rayo, ¿no?, llega a una superficie. Imaginemos una superficie lateral que puede ser pared. Parte de esa onda es reflejada, que es lo que llamamos reflexión. La onda llega acá, ¿no es cierto?, toca esa pared y rebota como un espejo, tal cual como lo vimos en la parte gráfica, ¿sí? Rebota. Hay una parte que hace reflexión, una parte que es absorbida por el material, que es donde entra el tema de hoy, y una parte que es transmitida, ¿sí? Esta absorción, ¿no es cierto?, que hace el material, va a depender de dos cosas fundamentales. Una es el espesor de ese material, ¿no? El espesor de ese material y de algo que se llama coeficiente de absorción del material. El coeficiente de absorción del material está tabulado, ¿sí? Ustedes en los apuntes tienen una tablita que habla sobre un coeficiente de absorción. Directamente, ¿qué tenemos que hacer? El material que yo elija, ver ese coeficiente de absorción, ese número, que es un coeficiente sin unidad, y yo lo selecciono. Después lo vamos a aplicar en la otra clase, ¿no es cierto?, directamente donde lo vamos a usar.
pero el espesor, ¿no es cierto? Y ese coeficiente de absorción, digamos, vendría a ser, ¿no es cierto?, esa posibilidad, esa cantidad de absorción que puede tener este material, lo va a determinar ese coeficiente y en ese calculito que vamos a hacer luego. Acá en este gráfico lo que les quería mostrar más que todo es que tengamos en cuenta siempre la fuente sonora, ¿no es cierto? Y el observador sería la persona que está escuchando, ¿no? Tener en cuenta la forma del lugar. No es lo mismo, como les dije, si es un rectángulo, ¿no es cierto? Si tiene otra forma circular. Las formas tienen mucho que ver con la relación del todo en sí, ¿no es cierto? En cuanto a absorción y también, ¿no es cierto? Con la selección de los materiales que vamos a trabajar. Porque no siempre, por ejemplo, si ustedes eligen un sistema, si es curva, la pared es curva, quizás el sistema no se adapte y van a tener que construir o, ¿no es cierto?, diseñar algo especial para la zona. No siempre todo lo que elijan va a estar en el mercado directo para su uso. Hay varias instancias cuando son sistemas que ustedes los tienen que construir, ¿sí? Entonces, es importante la planta, ¿por qué? Porque acá, ¿no es cierto?, vamos a tener absorciones. ¿Absorciones dónde? En piso, absorciones en todas las paredes de la sala, ¿no es cierto?, ya sea las de fondo, las de frente, las laterales. En el piso de la sala vamos a tener absorción donde haya posibilidades, ¿no es cierto?, de algún ruido molesto, por ejemplo, en el piso cuando caminamos. Entonces necesitamos absorber esos ruidos. Y allí se produce algo muy importante, que este es un concepto importante que lo tengan en cuenta, que es la absorción fija, ¿sí? Aquí la absorción fija vendrían a ser aquellas superficies, aquellas zonas de la sala, ya sean paredes laterales, pisos si digo bien, paredes laterales o pisos, ¿no es cierto?, en donde lo que vos propongas como superficie absorbente va a ser fija. Quiere decir que no es móvil, que no la vas a poder mover. Por ejemplo, un piso de parquet, ¿no es cierto?, es una absorción fija porque ya es de madera y no lo puedo estar cambiando, ¿sí? O, por ejemplo, un determinado panel que yo coloque en una de las paredes laterales. Entonces, esas superficies de absorciones fijas donde yo voy a poner materiales que no son movibles, que casi todo es así en acústica arquitectónica, son muy pocos los que son movibles, ya los vamos a ver en un ejemplo, se llama absorción fija, ¿sí? Y la absorción fija está muy, muy, muy relacionada con las superficies. Por eso yo les hablaba antes que es importante ya tener definida la forma, la planta en corte, ya una altura, ¿no es cierto?, determinar el volumen, porque para que tú puedas definir las absorciones fijas, o sea, aquellas superficies que van a ser absorbentes fijas, por ejemplo, yo digo, la pared lateral voy a poner un material poroso, color gris, marca tanto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo lo diseñé, me gustó, etcétera. Bueno, yo sé que en esta pared lateral voy a poner un material absorbente poroso, listo. Pero lo que no sé, ¿no es cierto?, es cuánto va a medir, si va a ocupar toda la pared, qué altura va a tener. Todo eso lo vamos a hacer en la clase que viene. Ahora estamos hablando como en general, ¿sí? Entonces, supongamos que en esta pared lateral yo voy a elegir poner un material poroso, entonces tengo que tener en cuenta la superficie de esa pared. ¿Cuánto mide? Mide de largo, por ejemplo, 6 metros de largo y ponerle que tenga 3 de altura. Entonces yo tengo una superficie de 18 metros cuadrados. Entonces yo sé que en la pared lateral derecha voy a tener una superficie absorbente de 18 metros cuadrados. Luego, cuando veamos ya bien en el cálculo, eso se va a ir definiendo más precisamente, ¿sí? Pero es importante ir viendo esas superficies y definiendo mi criterio de diseño. Luego, el criterio de diseño se achica o se agranda cuando vamos verificando con los cálculos que vamos a trabajar la otra clase, ¿sí? Pero yo ya como arquitecto elijo esa superficie, sé qué color quiero tener, sé cómo quiero que sea esa superficie, sé que voy a poner qué material voy a poner o voy a poner un sistema de materiales absorbentes. O sea, el diseño, el diseño es lo que queremos que con ustedes que se lleven este concepto, lo eligen ustedes, ¿sí? El diseño lo elige el diseñador, el arquitecto. Luego, lo que va cambiando con los cálculos son las dimensiones. Puede ser que esta pared lateral derecha me diga, bueno, yo saqué que tengo 18 metros cuadrados de superficie absorbente, pero resulta que el cálculo me dice que necesito solamente 10 metros cuadrados, ¿sí?, de absorción. Entonces yo pongo el panel, ¿no es cierto?,
poroso, allí el material poroso en 10 metros cuadrados y lo otro, ¿no es cierto?, lo dejo para otro tipo de diseño que ya no será absorbente, que va a ser una superficie reflectante, tranquilamente puede ser, por ejemplo, un muro de hormigón pintado, como tenemos en el anfiteatro de nuestra UNLAR cuando dábamos clase, por ejemplo, ¿sí? Todo eso lo vamos definiendo. Y allí vos vas armando el diseño, la forma, y salen cosas muy interesantes. Entonces, es importante allí considerar que para modificar, ¿no?, ese valor que nosotros tenemos en cuanto a absorción, ¿quién te va a modificar el valor de absorción? ¿Recuerdan en las guías cuando hablamos de esos valores de absorción, ¿no es cierto? ¿Quién modifica eso? Y te va a modificar, ¿no es cierto? Primero el material que vos elijas, el tipo de material, qué material poroso eliges o si es un sistema, ¿no es cierto? Y cómo lo vas a montar, porque puede ser que vos tengas la idea de hacer una estructura de madera, pero resulta que esa pared, por ejemplo, no se puede montar eso allí por distintos motivos. Entonces, cuando diseñemos, también tenemos que relacionar todo, pensar si esa pared va a ser de hormigón, de qué material va a ser, si tiene alguna instalación por allí, ¿la puedo yo trabajar, por ejemplo, hablemos en algo más común, puedo yo, por ejemplo, poner taco Fisher allí, no sé, sí, o sea, a ver, ustedes tienen que tener, quizás hay una columna justo ahí y ustedes no pueden fijar esa estructura que están pensando como sistema. Entonces, pensar todo en la globalidad, en el acondicionamiento acústico es muy importante, porque después puede darse que uno hace trabajo muy interesante en cuanto a lo gráfico, pero la realidad es otra, porque resulta que allí tenés una columna que sobresale 10 centímetros y nosotros pensamos este muro de 18 metros cuadrados liso, y resulta que acá tenemos dos columnas que salen 10 o 15 centímetros del muro. Entonces el muro ya no es uno, son tres, ¿se dan cuenta? Porque ya la columna rompió la continuidad. Y esa entradita de 10 centímetros que tú tengas en un lateral de sala, cambia la situación. Ya no es la misma acústicamente, ya va a cambiar. Entonces es muy importante tener en cuenta la estructura de esa sala o no. Por ejemplo, en el caso de la sala nuestra del anfiteatro de la UNLAR, teníamos las columnas, eran de hormigón vista y salen como 7, 5 centímetros, creo, algo así, del muro en sí. Entonces allí ya el muro no es algo continuado porque está cortado por la estructura. Lo mismo pasa si tendrías ventanas, por ejemplo, ¿sí? Entonces hay que ver una situación acústica en cada caso en particular. Pero eso era como para que lo tengamos en cuenta en cuanto a eso. Otra cosa importante para considerar, ¿no es cierto?, en cuanto a los materiales porosos, es el tema de cuándo lo vamos a considerar acústico a ese material poroso, absorbente acústico, es exclusivo para lo que estamos pensando nosotros, ¿no es cierto? Allí podemos pensar, por ejemplo, cuando hablamos de materiales absorbentes acústicos, para que se den una idea usted, estamos hablando de esos materiales que son son materiales, a ver, que podríamos decirle que tienen como cantidades pequeñitas, como pequeñitas cavidades, digamos así, o perforaciones, ¿sí? En su superficie. Vamos a ver una imagen. Y esas perforaciones que tienen en su superficie, puede variar el espesor inclusive del material, ¿sí? Por ejemplo, si pensamos en una esponja, es un material poroso. Una esponja, por ejemplo, ¿sí? También puede ser una piedra pómez, por ejemplo, es un material poroso, ¿sí? Y también puede ser, por ejemplo, la fibra de vidrio. En el caso de la fibra de vidrio, ¿no?, como material poroso, no la podemos poner directamente, por ejemplo, en una superficie, ¿sí? Fíjense acá, la fibra de vidrio ya requiere una estructura. ¿Cómo es esa estructura? Y bueno, una estructura reticulada de madera, en este caso, ¿sí? De madera. Y yo tengo que ver qué madera va a ser, tengo que elegir, va a ser una madera de pino, por ejemplo, ¿sí? Va a ser, ¿qué madera? Bueno, elegir qué madera va a ser, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a armar este tablonado? ¿Cómo lo voy a sujetar a ese muro? Por ejemplo, parece ser que acá es un muro, ¿no es cierto?, de hormigón pintado. Bueno, como les decía yo, si propongo este sistema, porque acá hay un sistema, ¿ven? Materiales absorbentes, con esto, ¿no es cierto?, que es la fibra de vidrio,
Pero ¿qué pasa si tienes tú has propuesto esto, pero tenemos una columna allí sobresaliente? Mira, no te digo más que 5 centímetros. Ya con eso ya es un problema, así sean 3 centímetros. Entonces, siempre ver el tema ese de la estructura es muy importante para poder decidir si voy a poner un material, como estamos viendo acá arriba, algún tipo de estos materiales porosos, ¿no es cierto? Que siempre tienen concavidades, por eso cavidades, perdón, por eso se van a dar cuenta que son porosos, o, ¿no es cierto?, es un sistema, ¿sí? Acá estamos viendo, ¿no es cierto?, otro material, otra posibilidad de uso de material, pero en cielo raso, ¿sí? También puede ser que yo use una propuesta de este material para algunos de los paneles de cielo raso que estuve calculando, por ejemplo, en la parte gráfica que vimos anteriormente, ¿sí? Puede ser que necesitemos, puede ser que no, pero casi siempre en el cielo raso no son absorbentes, sino son reflectantes. Cuando hablamos de materiales absorbentes, ¿sí? Eso que quede bien clarito, cuando hablamos de materiales absorbentes, estamos pensando en los siguientes lugares, ¿sí? Paredes laterales de la sala, ya sea pared lateral o pared izquierda, estamos pensando en el fondo de la sala y estamos pensando en algunas partes del frente de escenario, si es que así lo tienen, estamos pensando en todo lo que es la sala, en todos los laterales de la sala, en el piso de la sala, allí estamos pensando en materiales absorbentes, ¿sí? Cuando hablamos de piso de sala, estamos hablando de lo que sería la zona donde están las butacas y también del piso propiamente dicho como pasillos. En cielos rasos, por lo general, ¿no es cierto?, vamos a hablar de materiales reflectantes, porque necesitamos, ¿no es cierto?, que en el caso estamos hablando de las salas de anfiteatro, teatro, ¿no es cierto?, y demás. Estamos hablando de que el sonido tiene que rebotar, ¿no es cierto?, allí y volver hacia la persona que quiere escuchar, ¿sí? Bueno, otro concepto importante, en este caso de materiales absorbentes, en estos materiales, es la onda sonora, los rayos, eso que les explicaba el profe en la clase pasada, ¿sí? Esa onda sonora penetra muy fácilmente a través de estas cavidades, ¿ven? Fíjense que son cavidades pequeñitas, si uno tendría la posibilidad de tocarlo, son muy blandas, ¿no es cierto? Entonces, la onda sonora penetra fácilmente en el interior. ¿Y qué pasa? Como penetra fácilmente en el interior, se propaga por esas pequeñas cavidades. Totalmente se propaga. Por eso yo les decía el caso de la esponja, que es parecida a estas que están acá abajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa allí? Que están todas intercomunicadas. Entonces, esa onda sonora va, ¿no es cierto?, a cada uno de esos materiales y como se introduce y todas estas perforaciones están de alguna manera intercomunicadas entre sí, entonces la onda sonora allí, ¿no es cierto?, va trabajando. ¿Qué pasa allí? Que el aire de estos pequeñísimos espacios, ¿no es cierto?, debido a que la energía sonora, o sea, esa onda sonora, entra en movimiento, al entrar acá es como el aire, ¿no? Entra en movimiento y se mueve por toda la superficie. Y ya allí, ¿no es cierto?, se produce ese movimiento de esa onda sonora. Ese movimiento que hace el aire, ese movimiento del aire, ¿no es cierto?, y sobre todo la fricción, porque imagínense que es como que se choca, ¿no es cierto?, al entrar por un pequeño orificio, después entra por el otro, entra aire por todos lados, la onda entra por todos lados, ¿no es cierto? Entonces allí ese movimiento del aire y sobre todo la fricción del mismo en las partes más sólidas que quedan del material, ¿no es cierto? Allí se produce la degradación de parte de la energía de la onda sonora, ¿no es cierto?, que queda y la que sale. Entonces, la onda es allí donde decimos, ¿no es cierto?, en palabras más fáciles, que se absorbe, ¿sí? Ahí se absorbe. Al viajar ahí dentro de todas estas partículas, se absorbe. Entonces, se absorbe ese ruido, ese sonido, ¿sí? Ese más que todo es el concepto de materiales porosos. ¿Qué otra cosa importante, ¿no es cierto?, tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la selección de este tipo de materiales? Acá por eso yo les pusimos, perdón. Acá también puede ser alfombras, porque si yo pienso en el piso de una sala o en el escenario, puedo pensar en poner alfombras, ¿sí? Las alfombras vienen de pelo corto, pelo largo, de alto tránsito, de tránsito medio, bueno, etcétera, que eso lo vamos a ir viendo en las tablitas de la clase que viene. Vienen de distintos tipos, categorías, ¿no es cierto? Colores, espesores y demás.
Puedo pensar en cortinados aterciopelados que tienen un altísimo coeficiente de absorción, el cortinado aterciopelado, ¿sí? Sobre todo si está drapeado, o quiere decir yugoso, ¿sí? Así como las cortinas comunes que tienen en su casa, vieron que tienen un pliegue, me gusta decir a mí ese pliegue así pequeño, bueno, ese pliegue generalmente en tu casa es de 5 centímetros. En estos tipos de lugares, ese cortinado puede ser, por ejemplo, de 10 centímetros el pliegue. Cuanto más grande es el pliegue, ¿no es cierto?, más absorbente va a ser. Cuanto más pequeño es el pliegue, menos absorbente va a ser. O sea, más va a absorber o menos va a absorber. Y este cortinado aterciopelado es muy interesante tenerlo en cuenta cuando tú tienes ventanas, cuando hay ventanas en la sala o en ese lugar, ¿no es cierto? Recuerden que el vidrio, el vidrio me deja pasar todo, ¿sí? O sea que el vidrio no va a detener el ruido, ¿no es cierto? Entonces yo, ¿qué necesito allí? Poner algo que absorba ese ruido. Entonces, ese material absorbente ideal para las zonas de ventana son los cortinados. Allí ustedes deben saber seleccionar qué cortinado va a estar plegado o no. ¿Cuánto va a tener el pliegue? ¿Cada cuántos centímetros va a ser el pliegue? Puede ser cada 15, cada 10, etcétera, ¿sí? Todo eso lo van definiendo ustedes. Cuanto más chiquito es cuanto más cercano es el pliegue y cuanto más grande es la onda, más absorbente va a ser. Cuanto más pesada es la cortina, más absorbente va a ser. Cuanto de mejor calidad sea el terciopelo, más absorbente va a ser. ¿No es cierto? Depende de lo que ustedes vayan necesitando como superficie considerar. También los asientos, ¿sí? Recuerden cuando íbamos a clase, los asientos nuestros eran de madera, ¿son absorbentes? Sí, ¿no es cierto? Pero también pueden ser butacas acolchadas, pueden ser tapizadas, etcétera, ¿sí? Y otros materiales como espuma de vidrio, fibra de vidrio y demás, que ya van en una estructura como la que están viendo acá. Hay otros materiales que pueden usar, que no son materiales para adosar a la pared, sino que son materiales para realizar en obra húmeda, por ejemplo, ¿sí? O no, obra seca, pero por ejemplo, también pueden ser tipos de revoques, de verbeculita, pero en ese caso ya la tenés que pensar la obra, ¿no es cierto?, desde cero. Si te toca acondicionar, seguramente ya está pintada, como es acá el compañero que está acá, ¿no es cierto?, ya está pintada y vos vas a acondicionar, o sea, allí ya vas a elegir un material, ¿no es cierto?, para poner en ese lugar o algún sistema para adosar en ese lugar, ¿sí? Bueno, otra cosa muy importante a tener en cuenta acá, chicos, que esto lo vamos a ver bien en la clase que viene, pero este dato es muy importante. Cuando hablamos de materiales porosos, ¿no es cierto?, cuando vayan a ver esos coeficientes van desde 0, por ejemplo, 0.1, 0.2, 0.4, 0.5, 0, etcétera, ¿no es cierto?, hasta 1.0. Ustedes tienen que tener en cuenta esto, el 1.0. Si todos los materiales tienen de 1.0 para abajo, o sea, 0, algo, ¿no es cierto?, van a tener algún tipo de absorción. Cuanto más alto es el material, más absorbente es. Por ejemplo, si yo te digo que este material tiene 0.5 y te digo que este tiene 0.8 y te digo que este tiene 1, quiere decir que el que tiene 1 es más absorbente. El que tiene 0.8 es un poco menos y el que tiene 0.5 es un poco menos. Pero los tres son buenos, los tres son absorbentes. Vos vas a tomar la decisión cuando empieces a hacer tu cálculo y veas la necesidad tuya de esa superficie, ¿sí? No significa que el que tiene más coeficientes es mejor. Significa que tenés toda la posibilidad de selección para tu propuesta de diseño. Ese es un dato muy importante. Los apuntes también tienen un grafiquito que habla sobre esto. Ahí les va a quedar más claro el tema porque la clase igual está grabada. Otra cosa muy importante, como les decía, es tener en cuenta ese valor de absorción. Cuando tú elijas el material, fíjate ese valor de absorción, anótalo, registralo, ¿no es cierto? Porque es muy importante. ¿Por qué? Algunos dicen, este material tiene 1.5, es más absorbente. Usted tiene hasta 1.0. Si usted se pasa de 1.0, ya no tiene sentido si tiene más espesor, ¿no es cierto? Digamos así, que el valor del coeficiente de absorción no se modifica porque usted le dé más espesor luego. Yo supongamos que acá le digan, acá tiene 5 centímetros, le voy a dar 10, así sea más absorbente. No, ¿sí? Porque si el valor del material ya es, por ejemplo,
1.0 es 1.0. Si vos le das más espesor, no va a ser más absorbente, ya va a cumplir. Entonces, tener muchísimo cuidado, ¿no es cierto?, con el tema de los coeficientes cuando elijas materiales absorbentes. Siempre manejarte con el 1. Quería hacer una acotación, María Liz. Sí, Inge, sí. Está bien, es así como estaba contando la arquitecta. Además, se elige en relación el coeficiente, la relación entre la energía absorbente y la energía incidente. Entonces, cuanto más en elementos o materiales porosos, como ella estaba diciendo, obviamente que va a depender de quién, el 0,05, el 0,5, el 0,8, va a depender del tipo de frecuencia del sonido que esté estudiando. Obviamente va a variar con la frecuencia, a ver de qué tipo, de acuerdo al tipo de sonido que yo quiero que se elimine, voy a colocar el material con su respectivo coeficiente, en la variación de frecuencia, por supuesto, porque siempre se ponen los materiales respetando por lo menos 3 o 4 frecuencias. Exacto. Bien. Por eso es lo que ella le está diciendo de la variación, que es lo mismo 0, y pico, 0,5, 0,7, 0,8, va a depender de qué sonido quiera absorber. Exacto. Eso no me quería decir. Sí, bien, Inge, muchas gracias ahí el aporte, porque es así como dice la profe. Recuerden que cuando explicaba ahí el profe Romero, les hablaba que siempre íbamos a trabajar con la frecuencia de 500 Hz. Generalmente trabajamos con eso, ¿no es cierto?, nuestro tipo de obras y demás. Pero, como ahí dice la profe, ¿no es cierto?, también hay otras frecuencias, ¿no? Está la de 200, la de 1000, la de 2000. Entonces, esos coeficientes varían totalmente en las distintas frecuencias. Por ejemplo, ponele que elijamos este material para la frecuencia de 500, va a tener, por decirte, 0.5, un ejemplo. Pero para la frecuencia de 1000, capaz que tiene 0.2. Y para la otra frecuencia, capaz que tiene 1.0, ¿sí? O sea que el mismo material varía de acuerdo a la frecuencia. Exactamente como aportaba ahí la profe. Eso es muy importante para que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Otra cosa importante a considerar en el caso de los materiales, de este tipo de materiales, que son uno de los más favoritos de nosotros los arquitectos, les comento, elegir los materiales porosos, porque tienen gran variedad, tienen colores, son fáciles de colocar, ¿no es cierto? Y nos permiten hacer cosas muy interesantes. También los otros, ¿sí? También el sistema, pero uno de los más elegidos, más rápidos también, en cuanto a lo económico también, son los materiales directamente. Es un costo menos. Recuerden que el otro es armar estructuras, ¿no es cierto? Y demás. Una de las cuestiones también a considerar es que al aumentar, en este caso, por ejemplo, lo que venimos hablando, que al aumentar la porosidad, ¿no es cierto?, de estos materiales, también aumenta la absorción del material. Entonces, cuando vamos a elegir, a comprar, fijarse, ¿no es cierto?, esta porosidad. Quiere decir, cuanto más juntas muchas veces están estas partículas, depende de lo que necesitemos, ¿no es cierto?, para absorber, pero más absorbente también puede ser el material, ¿sí? En este caso les podría decir que, bueno, ese efecto, por ejemplo, se justifica cuando pensamos, ¿no es cierto?, que a mayor perforación, por ejemplo, mayor será la penetración de cada onda sonora. Pensamos por lo general así, ¿sí? Fíjense las formas de este, pero bueno, eso va a depender, ¿no es cierto?, de cada caso, y cuando ya veamos el cálculito que vamos a ver la clase que viene, y ustedes van a ir viendo qué les conviene, ¿no es cierto?, usar y qué no. Ahora, algo importante también es pensar en los materiales absorbentes, la distancia. Por ejemplo, la variación de la absorción en función a la distancia del material a la pared que vamos a trabajar. Veamos el ejemplo, ¿no es cierto? Acá, si ustedes se fijan bien, ¿no es cierto?, esta estructura puede estar totalmente adosada a la pared o puede estar unos centímetros separada de la pared. Puede ser que esté 1 o 2 centímetros separada de la pared, o puede ser que por nuestro diseño y características esté totalmente adosada a la pared, o sea que este material va a pegar en la pared o que no, ¿no es cierto? Estas son decisiones que se van tomando luego en el diseño cuando ya vamos trabajando el cálculo, ¿sí? Allí, por ejemplo, si queremos aumentar nosotros la absorción, ¿no es cierto?, a bajas frecuencias, por ejemplo, a baja frecuencia, no es necesario que nosotros aumentemos demasiado el espesor del material, que elijamos otro material con mayor espesor. Directamente, ¿qué podemos hacer allí? Les repito esto.
si queremos como diseñadores aumentar la absorción, porque resulta que yo no necesito poner otra superficie absorbente, yo esta pared necesito aumentar la absorción en esta pared, porque el diseño me va a cambiar, si coloco otra superficie absorbente ya no va a quedar simétrico, entonces necesito aumentar la absorción en esta pared. Bueno, ¿qué podemos hacer allí? Si es para frecuencias bajas, que es la que generalmente vamos a trabajar, o medias, no es necesario que ustedes aumenten demasiado el espesor. Allí, ¿qué bastaría hacer? Bastaría utilizar un material, por ejemplo, con un espesor medio, por ejemplo, ¿sí? Y colocarlo, miren este dato, y colocarlo a una distancia de la pared, como en el caso del ejemplo. Ven que hay una pequeña distancia de la pared. Puede ser, ¿no es cierto?, que separándolo a una distancia de la pared ya consigas, ¿no es cierto?, la absorción que necesitas de este sistema de materiales absorbentes. Por eso es importante, cuando ya se vaya a hacer el cálculo, decidir y ver, porque ustedes pueden resolver todo con una decisión de diseño nada más, con la selección de un material o con una decisión del diseño, si adoso a la pared o la separo un poco de la pared. Todo eso tiene que ver con las características estructurales, constructivas y de instalaciones, porque todo se relaciona. Imagínense si de pronto yo pienso esto y resulta que acá tengo una cañería eléctrica a la vista, ¿sí? O tengo una cañería de desagüe que bajó. Entonces, verificar eso en la obra previamente, ¿no es cierto? Si lo diseñé también. Acá hay un trabajo muy interesante de integración de las instalaciones en sí y de las estructuras. Por eso en los cortes siempre los invitamos a ustedes a que trabajen, ¿no es cierto?, pensando en todo eso. Bueno, y la otra imagen, bueno, antes de pasar a la otra, les explico acá un ejemplo, por ejemplo, de material poroso. Podríamos pensar un ejemplo, a ver, se me ocurre pensar en un ejemplo, por ejemplo, si tenemos una superficie resistente, una superficie de hormigón, por ejemplo, en este caso, ¿no es cierto? Resistente, podríamos pensar directamente en adosar allí paneles perforados como los que vimos, por ejemplo, este sí es cielo raso, pero tenemos otro ejemplo. Podemos pensar en paneles perforados, ¿no es cierto? O podemos pensar en estos tipos de paneles, pero fíjense que estos tipos de paneles yo los veo más adaptados para lo que sería, por ejemplo, el interior de una cabina telefónica, el interior de una radio. No sé si pondría yo este tipo de material directamente a la vista, ¿no es cierto?, en una sala. Por eso es que a veces tenemos el sistema por el tema de la estética. Pero hay otros materiales que ustedes seguramente les mostraron en la clase anterior, que con la charla que tuvieron de Isover, tiene materiales muy interesantes, absorbentes, que los pueden aplicar directamente. María Lidia, hay una alumna que pregunta, hay una... Sí. No sé. No, yo le quería decir, eso se suelen usar, si no me confundo, en los estudios de grabación, en las salas de grabación también. Exactamente. Sí, esto es más directo. ¿Por qué? Porque si bien tiene una función espectacular para la absorción, a veces no es tan estética, ¿no? Para usarla directamente en una sala. Si usan estos materiales en una sala, allí yo los invitaría a pensar, ¿no es cierto?, en algún sistema que me permita algo más estético y bueno, y tomar las decisiones. Por eso las decisiones las van a ir tomando ustedes. Ahora, un buen diseño, ¿no es cierto?, de estos elementos, un buen diseño, miren lo que les va a permitir a ustedes tomarse el tiempo, tomarse unas horas para esto, ¿no? Y el tiempo necesario como arquitecto les va a permitir a ustedes una adecuada integración con el sistema de iluminación, que es lo que vamos a ver después en esta materia, ¿sí? Si ustedes bien se toman este tiempo para trabajar muy bien pensado lo acústico, a ustedes les va a hacer una integración excelente con el sistema de iluminación y con el sistema de todas las instalaciones térmicas. Por ejemplo, aire acondicionado. Recuerden que en estas salas sí o sí hay iluminación y sí o sí hay aire acondicionado, incendio. Entonces, las instalaciones de aire acondicionado y las instalaciones contra incendio, es muy importante que las relacionen en estos tipos de salas y en este ejercicio.
porque les va a ayudar a pensar profesionalmente, a integrar los conocimientos y a integrar las materias. Entonces los invito a hacer un trabajo así serio, más allá que después en el práctico no lo consideramos tan puntilloso nosotros, pero los invito a que se animen a hacerlo, porque es muy importante. Los paneles que ustedes piensan en el cielo raso, ¿qué pasa si después va el sistema de aire, no? ¿Qué pasa acá también si hay alguna cañería que viaja de instalaciones, ¿no? O de iluminación, la cañería eléctrica, ¿por dónde va a ir? Entonces, no pensar aisladamente, los invitamos como cátedra a eso, sino pensar en la integridad de las instalaciones en sí, porque la obra es eso luego, es la realidad. Vamos acá, un poco lo que les explicaba el profe, ¿no es cierto?, de repasar estos materiales. Alfombras, cortinas aterciopeladas, drapeadas, quiere decir plegadas, ¿no es cierto?, asientos, butacas, bueno, las espumas y demás que habíamos hablado. En el caso, por ejemplo, de las cortinas, que les decía que podíamos usarlas en ventanas, ¿qué se recomienda? Separarlas, ¿sí? También las pueden usar en pared, chicos, las cortinas, si es como decoración, las pueden usar porque tiene una función de absorbente, ¿sí? Pero las pueden trabajar estéticamente, no de decoración, estéticamente. Siempre es recomendable sedes, ¿sí? Pensar, cuando ustedes piensen, ¿no es cierto?, en ese elemento del techo, en ese elemento que va a sujetar, que va a sostener la cortina, pensar que cuando esa tela vaya a caer sobre de la pared, que esté separada, que no roce la pared, porque allí, ¿no es cierto?, se necesita, Se habrá cortado internet. Algo pasó. Sí, no se escucha. Sí, será cortada la profe, parece. Se le corta bastante. Ahí se siente de que no se ve su imagen, así que ahí está allí. Vamos a esperar que venga. Un ratito. Va a volver a entrarse. Ingeniera, aprovecho una consulta, si bien es cierto, me imagino que después eso se va a calcular y nos van a enseñar a calcular, pero, por ejemplo, hay unos paneles esos con estructura de madera que bien se veía en lo que explicaba la arquitecta. Por ahí tenemos el material absorbente, nos imaginemos que tenga 3 pulgadas de espesor, ¿sí? Y la estructura es de 2 pulgadas. Es decir, cuando apliquemos el panel donde va a contener esa aislación, es como que esa aislación se va a comprimir. ¿Cuánto incide el cambio ese de esa compresión de ese material? Y realmente incide. Usted está diciendo, por ejemplo, tipo membrana, así. Claro, creo que tiene esos paneles que estaba en la foto que estaba ubicando el señor, un panel entre la estructura esa esquelética de madera. Sí. Y esa madera tiene aproximadamente 2 pulgadas de espesor y el panel ese que está colocando viene con un espesor de 3 pulgadas. Sí. Al poner la placa, nos imaginemos una placa de roca de yeso, una placa de durlo. Esas 3 pulgadas se va a comprimir al espacio que tenga la estructura de madera. ¿Incide o se considera ya directamente la dos? Realmente todos los paneles de lana de vidrio, paneles muy absorbentes con mucha porosidad, esos son destinados exclusivamente para absorber sonidos de frecuencia elevada. Es decir, que la amplitud de la onda es muy chica. Ustedes saben que los sonidos con agudos son los sonidos que tienen la amplitud muy chiquita y son los que penetran en los materiales porosos. O sea que esos paneles, todo el tipo de paneles que ella mostró ahí, todos son absorbentes porosos. ¿Me entienden? Son para, por eso una alumna creo que dijo que en la sala de grabación, exactamente, los ponen en las salas de grabaciones porque donde mayor absorción se quiere hacer a los sonidos de elevada frecuencia. Entonces, o sea, los agudos. Obviamente que para poder decir cuánto voy a necesitar de superficie de tal material para absorber qué
no es a gusto mío, sino a la necesidad mía. Es decir, según lo que yo, el sonido que quiera absorber, voy a disponer el panel, esta superficie. ¿Entiendes? Se hace el estudio para cada parte de la envolvente, se hace el techo, piso, después van a entrar al tema zonificación, que es la parte de butacas, donde van a tener en cuenta también la parte de asientos, si es de madera, si es absorbente, si la parte de las personas, qué proporción es cuando se hace el estudio de reverberación, que es el que cierra y es donde están reflejados todos los elementos reflectantes, que son la parte de reflexión, donde entra todo a zonificar todo lo que hace a los rayos reflejados. ¿Me entienden? Tenemos donde se, digamos, acondiciona el local de tal manera que esa reflexión sea equilibrada con absorción y con tiempo de reverberación, que eso lo van a ver en la clase que viene, obviamente, porque puede cerrar este tema, porque ahora lo que tienen que ver solamente es para ver cómo trabajan y después vamos a ver cómo lo calculamos y cómo lo determinamos para poder decir cómo acondiciona una sala. En base a esa gama de materiales que sirve para absorber determinados sonidos, yo voy a elegir, pero con el sentido de absorber ese sonido. ¿Me entiende? Y esa superficie, como decía usted, bueno, esa parte, ¿será despreciable? Y bueno, eso lo voy a determinar. A ver qué influencia tiene esa superficie lisa que no tiene el mismo comportamiento que el panel. No sé si me hice entender, Ávila. Sí, mira, sí. Yo lo relaciono por ahí con, a ver, no tiene nada que ver una cosa con otra, la parte térmica de la parte sonora. Pero nos ha pasado que por ahí poníamos una estructura en la pared de bloque de hormigón, siempre tenemos que forrarlo nosotros al lado de dentro con Durlock, y ponemos entre los montantes, ponemos una lana de vidrio. Claro. Cuando teníamos una pared que tratábamos de hacerla con un plomo casi perfecto, para evitar la pérdida de superficie útil dentro de la habitación, en vez de poner montantes de 35 o lo que era peor de 70 milímetros, ponemos unas omegas galvanizadas también, que no tiene más de una pulgada, no llega a una pulgada de espesor. Claro. Y a eso le poníamos una membrana de 2 pulgadas de espesor, que cuando poníamos la placa de Durlock, se comprime eso. Y nos ha pasado que hemos mejorado la parte térmica con una lana de vidrio de 2 pulgadas comprimida a 1. ¿Me entiendes? No sé si en el caso sonoro trabajaría en beneficio o en perjuicio al comprimirla de esa manera. Claro, para eso habría que ver, porque se puede lograr un equilibrio, es decir, por un lado estoy solucionando el tema térmico, pero también tengo que solucionar el tema sonoro, porque puedo estar funcionando térmicamente el local excelente, pero también me puede estar transmitiendo ruido que me moleste. Entonces tengo que equilibrar las dos cosas que me sirvan, que es lo que se logra con el estudio en realidad. Así como hablaba cuando estuvo la charla, que fue desde ese punto de vista fue muy bueno, establecer los ductos y proteger los ductos para evasión del calor, ¿no? De la parte térmica, también desde el punto de vista acústico, la protección. En serio, el arquitecto. Se le va a ir, a ver, yo voy a mandar. Se le habrá cortado. Sí, parece. Le corto el cable. Ya voy a ver si. Envíale un mensaje.